tiempo que vos vivís, mañana será un... Y estamos recibiendo con muchísimo gusto a Juliana Cabrera. Y Juliana, voy a leer tu currículum porque es impresionante. Ella es magíster en educación, profesora de matemáticas, licenciada en psicopedagogía, técnica en dificultades del aprendizaje y directora de Alfasí, el Centro Psicopedagógico del Razonamiento. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gusto estar acá. El terror de todos los estudiantes, la matemática. No. Sí, claro. Bueno, justo arrancaste por ese tema, pero qué increíble. O cómo a lo largo de los años van pasando generaciones y generaciones de estudiantes y siempre la matemática es como, justo, mira el centro que te voy a dar, el denominador común. Exacto. El que no sabe matemáticas es como que está un poco perdido. ¿Cómo influye en la crianza y en la información la integración de la matemática? No, yo creo que eso es una construcción social que no es correcta en realidad, ¿verdad? La matemática tiene toda su belleza y tampoco es el cuco denominador común. Y eso es nuestra función como psicopedagogos, los maestros, los padres, de mostrar esas cosas lindas, ¿no? Por ejemplo, para los niños, para los papás y las mamás y los abuelos que están mirando el programa, es muy importante, si queremos educar en matemática y ayudar a la matemática, por ejemplo, el juego. Es muy importante jugar a juegos tradicionales, jugar a la generala, jugar a las cartas, jugar al dominó, jugar a todos los juegos aquellos que construyen y utilizan el número, y así el niño aprende en una forma placentera. También hay muchas actividades que se pueden realizar en las casas que ayudan al aprendizaje del número, para que no sea tan cuco como tú decís. Ajá. Por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver para los niños más chiquitos, con lo que tiene que ver, por ejemplo, con clasificar. Si tú le pedís a un niño pequeño que guarde los cubiertos, por ejemplo, y los ordene, los tenedores, donde van los tenedores, está aprendiendo a clasificar. El clasificar y el ordenar son las tareas básicas, y el incluir las tareas básicas que después sirven para aprender el número. Por ejemplo, clasificar por colores, ordenar figuritas, todas las tareas que sean de ordenar y clasificar van a ayudar a aprender el número. O sea, que van a preparar el cerebro como para... Exactamente. Tareas también como, por ejemplo, que a veces las familias no lo saben, pero tareas como cocinar en la casa son muy importantes para la matemática. ¿Y por qué? Porque tú, por ejemplo, si el niño va a hacer, supongamos, una torta, tiene que planificar los ingredientes que tiene que poner, tiene que organizar, ¿verdad? Además que puede ser una tarea compartida, y al planificar, organizar, seleccionar, ejecutar un plan de trabajo, se está preparando para resolver problemas, porque son las mismas etapas que se necesitan para resolver problemas. Tú, cuando haces un problema de matemática, organizás qué datos tenés, cómo lo vas a hacer, si te quedó bien o si te quedó mal. Eso neurológicamente se llaman las funciones ejecutivas. Y es lo mismo que cuando haces una torta. Entonces es muy importante. Nosotros, las psicopedagogas y los psicopedagogos, usamos la cocina como intervención para cocinar con los niños. Es muy útil, y eso se puede hacer fácilmente en la casa. Y a veces el luchar contra los miedos de los padres, ¿no? Pues yo conozco una pareja, por ejemplo, que la niña tuvo un accidente tocando un horno, y a partir de ahí, bueno, se cierra la puerta de la cocina. Y una persona les dio ese consejo. Vos le estás negando primero una parte cultural, pero por otra parte esos aprendizajes de esperar determinados tiempos para que sucedan determinados procedimientos. Exacto. La levadura. Hay un montón de cosas que aprendemos en la vida diaria, hasta yendo a un supermercado. Por supuesto. ¿Cómo se maneja el tema del dinero en el aprendizaje? Ahora hay juguetes, o sea, de dinero en papel, digamos. Pero sabemos que los chiquines que trabajan en la calle, justamente en un día como el de hoy, eran históricamente los que más sabían. Sí, es importante. Yo creo que es una actividad más, el trabajar con dinero, el tener una alcancía, el jugar con monedas o con dinero de juguete, el hacer mandados, el utilizar el número en el uso del dinero es importante, pero no se le tiene que dar una prioridad demasiado destacada, porque el niño va a asociar la matemática con el dinero y el dinero con la economía, y entonces va a ser una asociación, como te dicen los alumnos en el liceo. Yo vengo a la clase de matemática para aprender a ganar plata, pero eso no es así. En realidad el dinero es una parte del uso del número, pero una parte solamente. Y hay una disociación, al menos en mi generación, era como que la matemática se aprendía como de memoria, y cuando te tenías que aprender a fuego, y no tenía nada que ver con lo cotidiano. Vos podías ir al súper solo, hacer los mandados, cocinar, pero lo otro se aprendía de memoria. ¿Eso sigue funcionando así? No. Bueno, la memoria es importante para el aprendizaje, porque
pero no es la única función cognitiva que uno utiliza. Está bien memorizar, porque si yo no memorizo no me voy a acordar de lo que aprendí. O sea, la memoria forma parte del aprendizaje, pero no hay que hacer tampoco, otra vez, demasiado énfasis en eso. Y incluir siempre la matemática en la vida cotidiana, y no solamente en tareas que implican números, sino en otras actividades que pueda hacer el niño, que pueda hacer, por ejemplo, música, ¿no? Que pueda tocar un instrumento, que pueda tocar el tambor, que pueda bailar. Todas aquellas cosas que contribuyen al desarrollo general del niño contribuyen al desarrollo del pensamiento. Entonces no se puede como separar y fragmentar y decir, bueno, esto es para matemática, claro, esto, ¿verdad? Claro, Pensarlo integralmente. Yo creo que es como más allá, capaz que es un disparate lo que voy a decir, pero No. más allá de la matemática y de la resolución de un problema matemático, de una ecuación, de lo que fuera, es el tema de los números. Claro. Yo, por ejemplo, por eso te iba a decir cuánto las maestras están preparadas para algunas cosas o cuánto nos falta. Porque yo le descubrí el cariño a la matemática, o sea, a los números, cuando empecé a vislumbrarla en otras cosas. O sea, a ver en la naturaleza los números mágicos que hay, la cantidad de pétalos que tiene una flor y por qué es. Me explico, a relacionar la matemática con la vida. Por ejemplo, las matemáticas, los números. Te pongo un ejemplo con esto de las flores que tú decís. Creo que todo el mundo ha jugado a deshojar una margarita y a decir, me quiere mucho. ¿Tú jugarías a ese juego, por ejemplo, con un trébol de 4 hojas? Y no, porque me quiere mucho, poquito, nada, perderías, no te sirve. Entonces, ¿qué flores sirven para ese juego, por ejemplo? Y asociar los juegos al número y pensar en esas situaciones, desde el punto de vista matemático, problematizar eso un poco y pensar por qué. Eso es un juego muy lindo para pensar por qué sirve la margarita y por qué no sirve en otra flor. Las relaciones también de tamaños, de los tamaños de las cosas y las multiplicaciones que tenés que hacer en la naturaleza mismo para calcular determinadas cosas y en el cuerpo humano. Sí, por eso, por ejemplo, la simetría. Exacto. La simetría de nuestro cuerpo, la simetría de las plantas, la simetría en el arte, poder observar en el entorno y en el contexto que nos rodea características de las cosas que después las podemos relacionar a la clase de matemáticas es muy importante. ¿Y estamos trabajando en magisterio en eso? Y yo pienso que la didáctica de la matemática ha progresado muchísimo, sí. Y se están incluyendo, por ejemplo, las relaciones estas que te planteo, de relacionarlas con otras disciplinas, con la literatura, con los cuentos, con la pintura, con la música, de establecer todas esas relaciones para favorecer el desarrollo del número. Porque hay algo muy importante que me gustaría decir, que la mayoría de los papás me preguntan, el tema de los métodos, por ejemplo, para aprender matemática. Está bien, porque en algunas escuelas se utilizan determinados métodos, que es de acá, de allá, pero un método es algo que es para todos y no todos aprendemos lo mismo, ni al mismo tiempo, ni de la misma manera. Y eso es fundamental. Por ejemplo, ustedes cuando anunciaban esta conversación hablaban de las tablas, ¿verdad? Sí. Y bueno, eso es un poco como que los papás también tienen que saber que hay niños que les resulta fácil memorizar las tablas y evocarlas. Y esa autoestima también, seguro, y otros porque no. te frustrás con 8 o 9 años porque no podés retener y capaz que lo que hay que enseñarle al niño es cómo la estrategia para llegar a esa multiplicación. O si las tiene que mirar y necesita mirar, bueno, está bien, porque por ejemplo, como hablamos del ejemplo de la cocina, hay personas que cocinan sin receta y otras necesitan mirar la receta. ¿Es mejor una cosa que la otra? No, solamente es diferente. No, yo cociné con receta y... Por eso, cocinás con receta y si calculás mirando las tablas... Y si calculás utilizando un instrumento, utilizás una calculadora y aprendés un buen uso de la calculadora, también está bien. Porque nosotros somos de la generación Confito, de que nos decían las maestras, las profesoras, no vas a tener una calculadora en el bolsillo. Y hoy por hoy sí tenemos una calculadora en el bolsillo. Hoy en el teléfono también. En el teléfono, por eso. Tenemos todo el tiempo la posibilidad de, capaz que en aquel momento no era tan necesario, en aquel momento era más necesario aprenderlos de memoria. En ese sentido, ¿dónde está la clave? ¿Para quién habla tu centro? ¿Para quién estás hablando vos hoy? ¿Dónde tiene que estar el cambio? Él te preguntaba por las maestras, pero también están las profesoras, la interna de los hogares. Claro. ¿Dónde tiene que estar el clic? Bueno, nuestro centro Alfapsi trabaja en distintos aspectos. Trabaja con los niños y los adolescentes y los adultos que tienen dificultades para aprender desde hace más de 25 años. Nuestra especialidad es el área de la matemática, pero tenemos todas las disciplinas y trabajamos con los niños y los adolescentes. También con las familias
para asesorar, para conversar de estas cosas, para dar asesoramiento de cómo ayudar a sus hijos, y también trabajamos en formación de estudiantes, profesionales, maestros, psicopedagogos, para conversar sobre todas estas temáticas. Tenemos cursos especializados en psicopedagogía de la matemática, por ejemplo. Porque el cambio que se quiere con lo que vos estás planteando es muy grande. Sí. Yo creo que es de las cosas que más comunes, más generales son, es eso de, por ejemplo, aprenderse las tablas de memoria, sí, o que la matemática, me lo han dicho docentes, como los padres dicen, le va bien en matemáticas, como algo que habla de que sus hijos les va bien en las materias. Y debería decir también, bueno, le va muy bien en dibujo o le va muy bien en educación física. Jerarquizar las disciplinas es algo muy malo, porque construye una imagen negativa de la matemática. Si le damos un poder por encima, como toda la ciencia, por encima de otras disciplinas, que además es falso, y eso es muy malo para el desarrollo de los niños. Todas las disciplinas tienen el mismo valor para el desarrollo, para el aprendizaje y para la construcción de la propia persona. Los papás tienen que tener muy en cuenta eso, no preguntar siempre cómo te fue en matemática, te salió la suma, te salió la multiplicación, y no preguntar sobre otras disciplinas. Eso no está bien. Maravilloso. ¿Cómo te está yendo con esto? ¿Cómo te está yendo con esto? Y mucho menos, por supuesto, poner penitencias o sancionar cuando un niño no resolvió una operación correctamente o no sabe las tablas, o ahora la tan preocupante y que come los tiempos de los papás, de la famosa división. Bueno, la división es nada más que un algoritmo. Está muy bien aprenderlo, pero no es central para la vida de una persona. Es hermoso, es hermoso. Yo me quedo con esto de llevarlo a lo cotidiano, sí, porque hay espacios muy amorosos, que como puede ser la cocina o hacer los mandados, con el adulto responsable, y ya ahí dividís, multiplicás, sumás, restás. Y jugar con todas las generaciones también, saber qué juegan tus padres y qué jugaban tus abuelos también, y cómo aprendían. Por ejemplo, estoy seguro que muchas de las personas que están mirando acá no saben calcular la raíz cuadrada a mano. ¿Es grave? No. Y bueno, capaz que dentro de 10 años tampoco van a saber dividir las personas. Bueno, de hecho, de última, el primer juego con que uno empieza es la rayuela, ¿no? Que uno empieza con los números. Sí. Y sí. Y a seguir los números. La rayuela, el ludo, el dominó. Me tengo que ir, ya se nos acaba el tiempo, pero quiero aprovechar porque hay una profesora. Hay que aprovechar, ¿verdad? Que los niños primero, evidentemente, aprenden las unidades, sí, después las decenas, sí, después las centenas, ¿verdad? Sí. Bien, y en eso de que como comunicadores tenemos que incluir a la mayor cantidad de gente posible, por eso es que se dice 911 y no 911, no, sí, 911, porque lo primero que el niño aprende son las unidades. Entonces 911 cualquier niño lo entiende y lo puede discar. Sí, de la mayor cantidad de rango etario que podemos. Bueno. Por eso es que los comunicadores tratamos de comunicar 911 y no 911, ni 911, ni nada. Claro, 911, porque es un código. También exacto, podría ser rojo, verde, verde. Exacto. Así que las cifras se pueden utilizar como código y no como el número 911, exacto, que tiene otra significación de cardinalidad y ordinalidad. Muchas gracias. Un gustazo. Un placer, muchas gracias. Las dejo.